Bien, lo que yo voy a hablar ahora es acerca de la teoría de control, que es una de las áreas en las cuales me he especializado, y específicamente voy a hablar acerca de la teoría geométrica de control en esta ocasión, ¿ya? Em, la teoría geométrica de control es bastante amplia, la verdad, porque para empezar, nuestro espacio de estado son las variedades diferenciales, y mismo ya estudiar solamente el espacio de estados, o sea, el conjunto ambiente, y tiene bastante matemática. Eh, Dentro de las variedades diferenciales están lo que se llaman los grupos de Lie, y los grupos de Lie son variedades diferenciales que además tienen una estructura de un grupo, ya un grupo tal cual uno lo conoce, ¿no? Un grupo abstracto, es un conjunto con una operación, ¿no? Y evidentemente la estructura diferenciable de ese grupo de Lie tiene relación con la estructura de grupo, con operación de grupo, ya hay una relación. O sea, esa operación de suma, digamos, va a ser diferenciable, por ejemplo, ¿ya? Bien, esto hace que la teoría de control en grupos de Lie, para empezar, tenga resultados mucho más simples y más específicos dentro de la teoría geométrica de control, ¿ya? Bueno, entonces voy a comenzar la exposición. Les voy a hablar otra cosa que tengo que decirles es que esta charla es una charla bastante amplia en realidad, si uno lo ve a detalle. Esto daría para hacer unas 7 conferencias si uno empieza a detalle todo esto. Pero lo que voy a dar es un pequeño panorama general de los sistemas invariantes. Y esto en realidad el título debería ser Sistemas invariantes de control en los grupos de Lie, ¿ya? Bien, entonces primero voy a empezar haciendo un resumen de todo lo que es la teoría geométrica de control y después voy a entrar un poquito más en detalles. Bien, bueno, ¿qué es la teoría matemática de control? ¿Ya? Ahora hay que hacer aquí una diferencia. Hay que decir que podríamos decir que hay dos tipos de teoría de control. Una que es matemática y la otra que sería más aplicada, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy un matemático puro, así que lo que yo hago es los fundamentos matemáticos de la teoría de control, ¿ya? Y hay otras personas que se encargan de tomar estas matemáticas y hacer diversas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, a la ingeniería especialmente, ¿no? Informática, etcétera, ¿ya? Bueno, entonces, primero, ¿qué es la teoría matemática de control? Es la parte de las matemáticas que estudian los principios que están detrás del diseño y análisis de sistemas de control, ¿ya? ¿Qué es control? ¿Qué es controlar un objeto? Es influenciar su comportamiento a fin de alcanzar un objetivo deseado, ¿ya? Es como si, por ejemplo, es como si ustedes tuviesen dos puntos en el espacio, en la habitación donde ustedes están, y tienen, por ejemplo, por decirles algo, aires acondicionados, ¿ya? Cuando ustedes encienden un aire, ese aire determina una dinámica dentro de la habitación, ¿no? Está una partícula de polvo, por ejemplo, por ahí flotando, y al encender ese aire acondicionado, esa partícula de polvo tiene un cierto movimiento, ¿ya? Imagínense ustedes ahora que tienen un montón de aires acondicionados por el cuarto, y ustedes van encendiendo, apagando uno, o inclusive moviendo la potencia, ¿no? Controlando la potencia de esos aires, ¿no? Al hacer ese tipo de movimientos con los botones, ustedes lo que están haciendo es crear un movimiento dentro del cuarto, ¿no? De las partículas de polvo, ¿ya? Eso básicamente es la teoría de control. Entonces, uno va moviendo esas cosas y esa partícula de polvo va teniendo cierto movimiento, ¿no? La idea es que nosotros tengamos una estrategia para hacer que esa partícula de polvo se mueva a un sitio específico que nosotros queremos, ¿ya? Entonces, eso es, y lo que la teoría matemática de control estudia es la matemática que está detrás de eso, ¿no? Evidentemente tiene que ver con campos de vectores y esas cosas, ¿ya? Las aplicaciones, ¿no? Como ya les decía, navegación espacial, robótica,
Y lo que es muy interesante es que últimamente la teoría geométrica de control ha encontrado muchas aplicaciones en este ambiente, ¿ya? Bastantes. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque la teoría clásica de control, o sea, obviamente también tiene bastantes aplicaciones, ¿no? Pero las aplicaciones más adecuadas han sido justamente con la teoría geométrica, ¿bien? Y justamente el padre de la teoría geométrica de control es un ingeniero. Bien, la teoría matemática de control, así como tal, comienza en los 60 con los trabajos de Kalman, ya donde él, esto sería como el nacimiento, porque él da los fundamentos para que esta teoría matemáticamente comience, digamos, ¿ya? Bueno, antes de de Kalman, perdón, ¿qué se tenía? Se tenía que la teoría de control, digamos, era más con transformadas de Laplace, análisis vectoriales matriciales, etcétera, ¿ya? Con Kalman ya se tiene un tipo de matemática más sofisticada, digamos. Justamente aquí está Kalman, y fíjense bien, ¿no? Él recibe la Medalla Nacional de la Ciencia el 2008, ¿no? Entonces, lo que quiero que noten aquí, para especialmente los estudiantes, es lo siguiente, ¿no? Él está recibiendo la Medalla Nacional de las Ciencias, no está recibiendo la Medalla Nacional de la Matemática, ¿no? Para que se den cuenta la importancia de su trabajo, ¿no? ¿Ok? Bien, bueno, para empezar, voy a hablar de los sistemas dinámicos, porque en realidad hay una cierta equivalencia entre un sistema dinámico y los sistemas de control. Para empezar, un sistema dinámico podría considerarse como un caso particular de un sistema de control. Es como decir, por ejemplo, ¿no? En ese ejemplo que les había dado de los ventiladores o de los aires acondicionados en el cuarto, solamente de tener un solo aire acondicionado, ¿no? Ustedes lo encienden, le dan una potencia, digamos, de mitad de potencia y listo, ¿no? Eso va a hacer entonces que el aire y las partículas de polvo se muevan, digamos, y eso sea hasta cierto punto predecible, ¿cierto? En cambio, en un sistema de control ustedes tendrían, apagarían ese aire, lo encenderían y no solo tendrían un aire, sino tendrían varios, ¿ya? En ese es el primer ejemplo sería un sistema dinámico, ¿ya? Cuando ustedes encienden el aire y lo dejan a una velocidad de 1/2, digamos. Ese es un sistema dinámico, ¿no? Un sistema de control sería varios aires acondicionados y donde ustedes encienden y apagan y mueven la velocidad, etcétera, ¿ya? Entonces, para empezar, un sistema dinámico tiene esta forma, ¿ya? Este es un sistema dinámico continuo. Derivada de x es igual a f de x, donde f es un campo de vectores. Estamos actuando en una variedad diferencial y, bueno, este sería el tangente, ¿no? El espacio tangente a m en x, ¿ya? Eh, las soluciones se definen como las curvas integrales, o sea, las curvas integrales son las soluciones, ¿no? Y esto lo que las curvas integrales nos dicen es cuál es el movimiento, ¿no? Una vez que yo tengo la ecuación diferencial, bajo ciertas condiciones aquí, por ejemplo, ¿no? Decir que elipsis en la segunda variable o los teoremas de existencia y unicidad, uno dice, ¿no? Que ya la solución que pasa por este punto específico existe y es única, ¿no? Una vez que tenemos eso, ya como que el movimiento ya está determinado, ¿se dan cuenta? Cuando yo tengo, digamos, un punto en el espacio, por decirles, ¿no? En el 1, 1, 1, como ya la solución es única, muchas veces la solución global es única, ¿cierto? Entonces, se puede predecir, decir, de aquí a 10 segundos o a 10 minutos, esta partícula va a estar en este punto exactamente, ¿no? Bien, ejemplos clásicos de sistemas dinámicos, ¿no? La ecuación de Lotka-Volterra, por ejemplo, la famosa ecuación de depredador-presa, ¿cierto? ¿Ok? Y noten aquí lo que dice aquí abajo, la dinámica del sistema dinámico está determinada por su flujo y solo depende de una condición inicial, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Aquí vemos, esto sería un ciclo, ¿no? Si uno comienza aquí, a medida que pasa el tiempo sigue la curva
y en este caso vuelve aquí, ¿no? Vuelve al punto de partida, digamos, pero igual se sigue moviendo esto, ¿cierto? Esto es bastante conocido, ¿no? Y es un ejemplo clásico de las matemáticas. Bien, como les decía, en un sistema de control ya no tenemos solamente un campo de vectores, sino tenemos una familia de campos de vectores, ¿no? Fíjense bien que esto está aquí, ya el F ya no depende solamente del X, sino también depende de U, ¿no? Entonces, eso significa que variando el U tenemos un campo, ¿no? Y si yo fijo un U, yo tengo un campo de vectores. Tomo otro U, tengo otro campo de vectores, ¿cierto? Entonces, es una familia de ecuaciones diferenciales las que se tiene aquí. Ahora, otra cosa también muy interesante en la teoría de control es que estas funciones U que están acá, en general nosotros las tomamos como muy, muy generales. Pueden ser funciones medibles, funciones diferenciales, continuas, inclusive pueden ser funciones no continuas, pueden ser funciones a pasos, ¿no? Las funciones paso, ¿no? Que uno salta, ¿no? Está constante y después de repente en un punto das un salto, ¿no? Siempre es uno, digamos, y en un puntito pasas a dos y luego vuelve a ser constante, etcétera, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Porque ahí uno tiene que ponerse a estudiar ecuaciones diferenciales donde el lado derecho ya no es una función continua, por ejemplo, ¿no? Entonces eso da lugar a muchas cosas, ¿no? Se dan cuenta entonces la complejidad matemática de este tipo de ecuaciones es bastante alta, la verdad. ¿Bien? Como les decía, los controles admisibles pueden ser funciones constantes por pedazos, localmente integrables, medibles. Eso ya uno lo coloca de acuerdo al problema, ¿ya? Y también tiene mucho que ver este conjunto U que ustedes ven aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, para ciertos casos, este U, por ejemplo, podría ser todo el conjunto RM, o para ciertos casos podría ser solamente un conjunto acotado. Ya, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, lo que uno dice es el satélite, ¿no? Supongamos que ustedes tienen un satélite que se está moviendo por el espacio y uno dice, ¿no? Yo quiero llevar este satélite en el espacio sobre tal punto, sobre la Tierra, a tal altura, ¿no? Entonces, uno con las ecuaciones que tiene de control, ¿cierto? Estos U's podrían ser, representar las potencias, por ejemplo, las órdenes que uno da a los motores. Uno resolviendo, por ejemplo, ese problema podría sacar la conclusión, por decirles, que el primer motor enciéndase a una capacidad de 100, el segundo motor a una capacidad de 1000, el tercer motor apáguelo, etcétera, ¿no? Pero pasa que decir eso en la práctica no es real, no es posible. Las condiciones técnicas no dan para eso, ¿no? Decir, por ejemplo, el motor 1 tiene una capacidad hasta de 10, digamos, y la solución matemática nos dice enciéndalo a una potencia de 100. Eso es imposible, ¿cierto? Entonces, por eso es este conjunto U que está aquí. Este conjunto U nos va a decir, estas son las limitaciones, ¿no? Como les decía, teóricamente esto podría ser el RM, ¿no? Decir a usted, si usted quiere, hasta dele una potencia negativa al motor o dele una potencia de 1.000.000, ¿no? Al primer motor, no hay problema, ¿no? Matemáticamente, claro, hay una matemática que está detrás de eso, pero a veces en la realidad no pasa, ¿no? No es posible eso. Entonces, este conjunto U es el que nos pone las restricciones, ¿ya? O, por ejemplo, también podría ser unas restricciones de positividad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, decir, es imposible que el motor 1 funcione a reversa, ¿no? Es imposible darle una potencia de -10, ¿ok? Este conjunto es muy, muy importante. Y este conjunto U también, de acuerdo a las características de este conjunto U, también nos da características en el conjunto de puntos que podemos alcanzar, ¿ya? Y esto, por ejemplo, los que estudian sistemas de control lineales en RN, esto lo saben muy bien, ¿cierto? Hay propiedades, por ejemplo, cuando el cero está en el interior de este conjunto, cuando este conjunto es convexo, etcétera, ¿ya? Eso se traduce en propiedades también en nuestro conjunto al cual podemos alcanzar, ¿ya? Bueno, aquí está el padre de la teoría geométrica de control. Brockede es un ingeniero. Eh, Sucede que él, estudiando problemas relativos a electricidad, él descubre que
la teoría clásica de control no era la adecuada, no era la más adecuada. Entonces lo que él hace es proponer otro espacio de estados donde realmente uno tenía mejor entendimiento del problema. Es así que entonces él propone como espacio de estados estos conjuntos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como espacio de estados, las matrices ortogonales o las matrices ortogonales por R3. Y como todos ya saben, esto serían los movimientos en el espacio, ¿cierto? Todos los movimientos en el espacio, ¿ya? Y es así donde entonces surgen sistemas de este tipo, ¿no? X' igual a A por X más la sumatoria de BI por X, ¿no? Donde las A y las BI son matrices de N por N, ¿ya? Y este X obviamente también es una matriz, ¿no? Bien, ¿qué es lo interesante de este nuevo enfoque? Que aparecen nuevas matemáticas, ¿no? Brocket, como ustedes ven aquí, es el 72 donde él da cuenta de esto, y él envía el trabajo a dos matemáticos, dos grandes matemáticos que están acá, Jurjevic, que es checo, Sussman, argentino, y ese mismo año ambos se dan cuenta que las ideas de Brocket podían ser generalizadas, ¿no? Que lo que él estaba considerando podía ser considerado como un caso particular de sistemas de control, por ejemplo, en matrices, ¿ya? Pero lo interesante de estos dos es que inmediatamente que ven los sistemas de control en matrices, inmediatamente pasan a grupos de Lie, y inmediatamente de grupos de Lie pasan a variedades diferenciales, o sea, como que hacen tres generalizaciones, y es en el mismo año, en el 72, que publican esos resultados, ¿no? En dos papers. Sussman es un tremendo geómetra, es la verdad que para entender bastante bien la teoría geométrica de control hay que saber mucha geometría. Sussman es un geómetra pero muy excepcional, si uno lee sus trabajos son bastante completos y bastante bien razonados, y uno no sabe de dónde se le ocurren esas ideas, pero ahí están, se le ocurren. ¿Ok? Y Jurjevic ha sido colega de uno de mis antecesores matemáticos. Después les voy a mencionar a Kupka. Kupka es como mi abuelo matemáticamente hablando, ¿no? Ha sido el primer orientador de mi orientador, ¿no? Entonces, eh, es por eso que yo también he seguido estas líneas, ¿no? Porque estas líneas han influenciado en mis antecesores, ¿no? En mi tutor, y mi tutor es influenciado por el colega de él, también por Sussman. A Sussman lo conozco, ha venido a Chile bastantes veces a dictar conferencias, ¿ya? Bien, entonces generalizan las ideas, y la primera generalización que ellos tienen es a grupos de Lie, ¿ya? Ahora fíjense bien, el espacio de estados está en G, donde G es un grupo de Lie, y estos campos que están aquí, A y B representan ya los campos de vectores, estarían en el álgebra de Lie del grupo de Lie G, ¿ya? El álgebra de Lie de un grupo de Lie G es el conjunto de todos los campos de vectores invariantes a derecha, ¿ya? Esto es que serían, para definir un campo invariante a derecha, por ejemplo, es suficiente saber el valor que ese campo toma en la identidad del grupo. Y después es como si ese vector que está ahí, uno lo trasladase nada más, ¿ya? Trasladase a cada elemento del grupo. Evidentemente esto se traslada vía la derivada de las traslaciones, ¿ya? En Rn, los campos invariantes a derecha serían como los campos constantes, ¿no? Es como si, digamos, en R2, por ejemplo, a cada punto yo le doy el vector 1, 1, ¿no? Y ya está, ¿no? Es un campo constante, ¿cierto? Y nada más. Esos son los campos, A y B representarían eso, ¿no? En Rn, por ejemplo, ¿no? Esto sería una constante y estos serían constantes también, ¿ya? Evidentemente, en grupos, como la geometría ya no es de esa forma, es diferente, ¿cierto? Ya no son simplemente traslaciones, sino van a haber movimientos que hay ahí adentro, ¿no? Porque la geometría es otra, ¿ya? Ahora, ¿qué serían las curvas integrales? Bueno, como ya habíamos mencionado, ¿no? Las curvas integrales eran las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Sin embargo,
como aquí hay un cambio de controles, ¿no? En un momento dado, digamos, por decirles, en el caso del satélite, yo le doy la orden, encienda el motor 1, apague el motor 2, póngale un medio la potencia del motor 3, por ejemplo. Esa es una orden, ¿no? Y mantenga esa orden 10 segundos o 10 minutos. Ya, pasado los 10 minutos le doy otra orden. Ahora apague el motor 1, encienda la mitad el motor 2 y apague el motor 3, por decirles algo, ¿no? Eso representa aquí este UI, ¿ya? Estas son las órdenes que uno le da. Y entonces, una curva integral sería una curva que es solución para, estos campos de vectores, pero fíjense bien, ¿no? Son por pedazos que uno cumple las órdenes, ¿no? O sea, en el primer tiempo, digamos, en el instante de T0 a T1, uno le da una orden, así que uno tiene un campo de vectores, así que hay un movimiento, ¿no? En el tiempo del T1 al T2 le da otra orden, así que hay otro movimiento. En el de T2, T3 hay otra orden, así que hay otro movimiento, etcétera, ¿no? Hay otra ecuación diferencial asociada, ¿no? Entonces, estas curvas son curvas continuas, pero que por trozos son soluciones del sistema de control, ¿no? Tenemos el concepto del conjunto alcanzable desde X0. El conjunto alcanzable de X0 son todos los puntos que podemos alcanzar desde el X0, ¿ya? O sea, son todas, fíjense bien, son los gamas de t, tal que gamma es una curva integrable, tal que en tiempo cero estoy en el X0, ¿no? Es como decir, ¿no? Desde el X0 hasta qué puntos soy capaz de alcanzar en tiempos positivos, ¿no? ¿Ok? Todos los puntos que puedo alcanzar desde el X0 con trayectorias de mi sistema, ¿ya? Y también tenemos el concepto de órbita, que también son todos los puntos que puedo alcanzar desde el X0, pero ahora ya no en tiempos positivos, sino en todos los tiempos, ¿no? En el caso de las variedades diferenciales, esta órbita tiene una estructura también de subvariedad. Caso de que nuestro conjunto, nuestro sistema de control, los campos que aparecen aquí, cumplan ciertas propiedades, ¿ya? Cuando estos tienen unas ciertas propiedades, esto va a tener una estructura de subvariedad, ¿ya? Bien, ¿cuándo vamos a decir que un sistema es controlable? Cuando podemos alcanzar todo punto del espacio a partir de cualquier punto, ¿ya? Eso es para nosotros controlable, ¿no? O sea, tenemos dos puntos, cualesquiera en nuestro espacio de estados, digamos de nuevo en nuestro cuarto que sea nuestro espacio de estados, y ustedes fijan dos puntos arbitrarios, ¿no? Y con trayectorias admisibles de nuestro sistema, ustedes pueden conectar esos dos puntos, ¿no? Llevar del punto A al punto B, cualesquiera que sean los puntos A y B, ¿ya? Bien, entre los sistemas de control, los más clásicos son los sistemas afines, ¿ya? Donde, fíjense bien, ¿no? Aquí los campos FI están multiplicados por los controles, ¿no? ¿Ok? En general, un sistema de control no tiene esta forma, ¿no? Pero cuando tiene esta forma es como que bastante manejable el sistema de control por las propiedades geométricas que tiene, ¿ya? Especialmente ahí en los corchetes, ¿no? Ejemplo importante de los sistemas de control son los sistemas lineales, que tienen esta forma. A es una matriz de n por n, y B son vectores columna, ¿ya? Estos obviamente se sobreentienden que son campos de vectores, ¿ya? Estos sistemas lineales justamente son los primeros que aparecen en la teoría matemática de control en los 60, y son bastante estudiados, hay mucha literatura acerca de estos campos de estos sistemas de control, de los sistemas lineales. Ustedes si comienzan a investigar pueden encontrar un montón de información, hay libros y libros y libros y papers de estos sistemas. Ok, hay mucha información. Se estudia el caso, digamos, casos interesantes de estudio son cuando este conjunto es acotado, no es acotado, cuando este conjunto es afín, es convexo, cuando este solamente tiene, solamente admite valores positivos, etcétera, ¿ya? Hay mucha literatura acerca de esto. Como uno de los resultados principales acerca de estos sistemas está el famoso teorema de Kalman. En la teoría de control, esto es como uno de los
primeros teoremas importantes que se estudian, que dice lo siguiente, que si admitimos todo tipo de controles, o sea, nuestro conjunto de controles es todo RM, o sea, en el caso del motor del satélite, por ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren, le dan una potencia de 1 millón, de 2 millones, no importa, ¿no? Teóricamente, digamos que eso es posible, ¿cierto? Darle una potencia de 1 millón. Entonces, caso de que no pongamos restricciones a nuestros controles, el sistema va a ser controlable si, solo si, el rango de esta matriz es n, ¿no? Eh, la verdad que este teorema tiene bastante belleza, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí, las soluciones son soluciones de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y ecuaciones diferenciales muy complejas, por lo que les decía de estos UIs, ¿no? Estos UIs como que tienen mucho, no, ni siquiera son continuas estas funciones, ¿no? Entonces, analizar, digamos, la solución de este sistema es bastante complicado, la verdad, ¿no? Así si uno empieza a calcularlo a mano, digamos, ¿no? Evidentemente hay métodos, ¿ya? Hay métodos. De hecho, tenemos hasta una fórmula, ¿cierto? Pero, digamos, en general es bastante trabajoso trabajar con estos. Y también decirles que la solución para un sistema de control para nada es única, ¿no? En general, cuando existe una solución, existen infinitas soluciones. Y ahí, por ejemplo, ya uno empieza a ver cuál sería la mejor solución, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del satélite, ¿no? Si yo le llevo el satélite del punto A al punto B, uno puede ver que hay infinitas trayectorias que el satélite puede ir. Puede ir en una cierta trayectoria, puede ir otra, qué sé yo, ¿no? Pero, por ejemplo, uno está interesado en la trayectoria que me ahorre combustible, por ejemplo, o en la trayectoria que me ahorre tiempo, ¿no? En el caso, qué sé yo, ¿no? Uno puede querer optimizar algo. Ahí eso ya es otro tipo de problemas en la teoría de control, ¿no? Eso se llama optimización, ¿ya? Pero bueno, volviendo a este caso, lo que les decía, ¿no? Esta es una ecuación diferencial, ¿no? Y fíjense bien qué me dicen, ¿no? El sistema es controlable si, solo si, el rango de esta matriz es n. Esta matriz, ¿quién es? Es B. Estos BI son vectores columnas, ¿cierto? A todos estos vectores BI, colóquenlos como columnas de una matriz, ¿ya? Esa es la matriz B que aparece aquí. Después hagan la matriz A por B, ¿no? Esta es la matriz A, que es constante, y multiplíquenla por la matriz B que les he dicho anteriormente, ¿no? Van a tener otra matriz aquí, ¿no? Ok, aquí está A cuadrado B, ¿no? Etcétera. Todas estas colóquenlos lado a lado, ¿no? Y todo esto va a formar una matriz gigante, ¿ya? Entonces, el rango de esa matriz gigante es esto que estamos hablando aquí, puesto es una palabra en portugués, significa rango, ¿ya? El rango de esta matriz es igual a n, si solo si el sistema es controlable, o sea, si solo si podemos llevar un punto A, del punto A al punto B, podemos llegar del punto A al punto B, donde ahí son puntos cualesquiera de Rn, ¿ya? Entonces, es muy interesante este teorema porque relaciona diferenciabilidad con álgebra, ¿no? Muy interesante. Sistemas invariantes en grupos de Lie, a lo que venía esta charla. Bueno, primero que nada, ¿no? Nuestro espacio de estados va a ser un grupo de Lie con una álgebra de Lie G, ¿ok? Y vamos a tener una familia de campos de vectores invariantes a derecha, o sea, un subconjunto del álgebra de Lie, ¿ya? Y el par G, grupo de Lie, don y este, que es un conjunto de campos de vectores invariantes a derecha, este par se va a llamar un sistema invariante, ¿ya? Entonces nuestro espacio de estados es este G que está aquí, y la dinámica está dada por este conjunto de vectores, de campos de vectores, ¿ya? Bien, es interesante notar lo siguiente, que si este X que está aquí es un campo invariante a derecha, la solución para esta ecuación diferencial en el grupo de Lie es esta que está aquí, ¿ya? Ojo, este es en un grupo de Lie en general, ¿ya? De hecho, así es como se define la función exponencial, ¿ok? Bien, y para un sistema de control, como esta es la solución para un campo fijo, para un sistema de control, el conjunto alcanzable desde un punto x0 sería simplemente hacer esto, ¿ya? O sea, ustedes están aquí en el punto x0 y toman ahora el campo x1, ¿no? Y avanzan hasta un tiempo t1.
¿dónde van a quedarse al final? En este punto, ¿ya? En este punto, la exponencial de T1x1 por x0, ¿ya? Ahora ustedes se paran aquí, y ahora lo que ustedes hacen es avanzar T2 unidades de tiempo. ¿Y dónde van a estar? Van a estar en un punto que va a ser exponencial T2, x2 por exponencial de T1, x1 por x0, ¿ya? Etcétera. Haciendo eso, digamos, n veces, cambiando n veces el control, van a estar al final en este punto que está aquí, ¿ya? N es un número natural arbitrario, eso significa que puede ser un número finito pero arbitrario de cambios en los controles, ¿cierto? Puedo tomar un control, dos controles, tres controles, cuatro, etcétera, un número finito. Evidentemente los tiempos tienen que ser no negativos, porque estamos hablando del conjunto alcanzable, no de la órbita, ¿ya? Y estos x1, x2, xn son los campos que estamos tomando, ¿no? Acuérdense que x1 corresponde a una cierta elección del control, ¿no? X2 a otra elección del control, etcétera. Xn a otra elección del control, ¿ya? La órbita, lo mismo que el conjunto alcanzable, nada más que los tiempos ahora son arbitrarios, podemos tomarlos como tiempos negativos también. Y fíjense bien este teorema, ¿no? Que es una consecuencia del teorema de órbitas de Sussman. La órbita, a partir de la identidad, va a ser un grupo de Lie conexo con álgebra de Lie, el álgebra de Lie generada por los campos de vectores del sistema, ¿ya? O sea que hay mucha geometría, ¿se dan cuenta? Hay bastante geometría acá adentro, ¿no? Y esto ya tiene una estructura, ¿ok? Bien. Algunos hechos acerca de controlabilidad. El sistema es controlable, por ejemplo, sí, solo sí es controlable desde el origen. Fíjense bien, qué interesante este teorema, ¿no? O sea, me dice, usted puede alcanzar dos puntos cualesquiera, puede conectar el punto A con el punto B con trayectorias arbitrarias del sistema, sí, solo sí puede conectar desde la identidad del grupo cualquier otro punto en el grupo, ¿no? Eso es muy interesante porque esta es una propiedad, por ejemplo, que no tienen otros sistemas de control, ¿no? Pero en los grupos de Lie tenemos esta propiedad, ¿no? Ok, en otros sistemas es como si la controlabilidad dependiese solamente de un punto, ¿no? Otro hecho importante es una condición necesaria para la controlabilidad es esta, bueno, la primera es totalmente obvia, bueno, las dos son obvias en realidad, que el grupo de Lie sea conexo. ¿Por qué? Porque si ustedes, digamos, si el sistema es controlable, significa que pueden unir dos puntos cualesquiera por una curva continua, ¿cierto? Y bueno, pues eso implica que la variedad diferenciable o el espacio topológico es conexo por caminos. Y si es conexo por caminos, obviamente es conexo, ¿cierto? Es un hecho topológico. Y lo otro es simplemente porque el álgebra de Lie generada por gamma es el álgebra de Lie, perdón, es el álgebra de Lie del grupo de Lie, del subgrupo de Lie de la órbita de la identidad. Entonces, como el sistema es controlable, la órbita desde la identidad es todo el grupo del IG. ¿Y cuál es el álgebra de Lie del grupo del IG? Es esta G que está aquí, ¿no ve? O sea, como esos dos grupos de Lie son iguales, sus álgebras de Lie también tienen que ser iguales, ¿ya? Bueno, este es un concepto que lo han creado el Jurjevic y el Sussman. Esta es una herramienta matemática ellos la han usado para describir la controlabilidad en un caso especial, ¿ya? Esto ayuda bastante. ¿Por qué? Porque esto nos da un criterio para decidir cuándo un sistema de control es controlable o no, un sistema invariante, ¿ya? Este sería el criterio. Pero este no es el criterio, esta es la definición del saturado, pero Jurjevic y Kupka lo utilizan como herramienta para establecer criterios de controlabilidad, ¿no? Dice, dos campos de vectores son equivalentes si la clausura del conjunto alcanzable por uno es igual a la clausura del conjunto alcanzable por el otro desde la identidad. ¿Bien? Bien, y con este criterio, ellos logran establecer la controlabilidad en el caso de que un grupo de Lie sea semisimple. ¿Okay? Bien, este es uno de los pocos teoremas que tienen la forma sí, solo sí, de forma general, que me dice que el sistema es controlable sí, solo sí, el saturado de Lie, del álgebra de Lie, gamma, es igual a G. ¿Ya? Bien,
ahora les voy a hablar de controlabilidad en casos particulares de sistemas invariantes, ¿no? O sea, lo que pasa es que un grupo de Lie puede dividirse en un montón de clases. O sea, el grupo de Lie puede ser, digamos, grupo de Lie simple, grupo de Lie semisimple, grupo de Lie soluble, completamente soluble, nilpotente, reductivo, etcétera. ¿Ya? O sea, hay un montón de clases de grupos de Lie. Hasta el momento, por si acaso, no tenemos un criterio general de controlabilidad para un grupo de Lie arbitrario, ¿ya? Bueno, ustedes dirán, este es un criterio general, es verdad, pero no hay otro tipo, digamos, de teoremas de ese tipo, ¿ya? O sea, son pocos los que... Uno siempre está buscando un teorema general, digamos, bastante general, ¿no? Sin embargo, en casos particulares sí se tienen criterios, ¿ya? Sí se tienen criterios. Por ejemplo, en el caso simétrico, o sea, cuando un sistema de control invariante simétrico, cuando el conjunto de campos es igual a menos el mismo, ¿ya? O sea, cada vez que un campo X pertenezca al conjunto, el menos X también pertenece, ¿ya? Entonces, para el tipo de sistemas simétricos, el sistema es controlable si, solo si, el álgebra de Lie generado por los campos es igual a G, ¿ya? La demostración de este hecho es bastante simple. ¿Por qué? Porque en este caso, simplemente lo que sucede es que la órbita coincide con el conjunto alcanzable. La órbita desde la identidad coincide con el conjunto alcanzable, ¿ya? Y ya está, ¿no? Después lo que uno utiliza es, bueno, por si acaso, cuando hablemos de G, grupo de Lie, siempre vamos a hacer vamos a suponer que es conexo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no, los grupos de Lie que no son conexos directamente ya no son controlables, ¿cierto? Habíamos visto que una condición necesaria para que la controlabilidad era que este conjunto sea conexo, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de grupos de Lie, vamos a hablar de un grupo de Lie conexo, ¿ya? Entonces, en los grupos de Lie se da que si tú tienes dos grupos de Lie que son conexos con la misma álgebra de Lie, entonces, bueno, y uno es subgrupo del otro, entonces esos dos van a ser iguales, ¿ya? Y la demostración de este hecho se basa en eso nada más, ¿no? Es bastante simple, son dos líneas tal vez. Ya está. El caso compacto también es muy interesante, porque caso que el grupo de Lie sea compacto, el sistema es controlable si, solo si, el álgebra de Lie generada por los campos de vectores es igual a todo el álgebra de Lie del grupo de Lie, ¿ya? Esto ha sido descubierto por Sussman y Jurjevic en el 72. Esto pasa, ¿por qué? Porque en el caso de que G sea compacto, se puede probar que la órbita negativa está dentro de la clausura de la órbita positiva y viceversa, ¿ya? O sea, lo que les quiero decir es que en el caso compacto es casi muy parecido al caso simétrico, ¿no? Porque en el caso simétrico, como ustedes se darán cuenta, la órbita positiva y la órbita negativa son las mismas, ¿cierto? En el caso compacto se da casi esa igualdad, ¿ya? Y por tanto también el argumento es casi el mismo, ¿no? Evidentemente ahí tenemos que colocarle alguna cosa más ahí en el argumento, pero se llega a esta conclusión, ¿ya? ¿Ok? Y ejemplos importantes de grupos de Lie compactos, por ejemplo, están las rotaciones, SON, ¿ya? Estas serían el grupo ortogonal, todas las matrices que son ortogonales con determinante 1, ¿no? Porque acuérdense que el grupo ortogonal nada más tiene dos componentes conexas, ¿no? Como variedad diferenciable, ¿no? Tiene una componente donde todas las rotaciones tienen determinante 1 y tiene la componente donde todas las rotaciones tienen determinante -1, ¿ya? El grupo de Lie que contiene a la identidad, a la matriz identidad, es este, ¿no? ¿Ok? Así que es un ejemplo importante. UN, las matrices unitarias, que son como una generalización de las ortogonales, ¿cierto? Nada más que aquí estaríamos en espacios complejos, son matrices complejas, ¿cierto? Y también las matrices unitarias con determinante 1, ¿no? También las complejas, ¿no? ¿Ok? Bien, aquí está el criterio. Este es un avance, ¿ya? Este grupo de Lie, el grupo de las matrices con con determinante igual a 1. Todas las matrices de determinante igual a 1, ¿ya? Este es un grupo de Lie.
con álgebra de Lie el conjunto de todas las matrices de traza cero, ¿ya? Para este caso particular, fíjense bien, ¿no? Es un caso muy particular, esto sería un sistema afín, ¿cierto? A es una matriz de traza cero, B es una matriz de traza cero, pero aquí le ponemos todos los controles posibles, ¿no? R, ¿no? O sea, el control puede ser una 1, 2, 3, menos 1, qué sé yo, ¿no? Bien, para este caso particular se tienen todas estas condiciones y si se cumplen todas estas condiciones, el sistema va a ser controlable, ¿ya? Durante mucho tiempo este es un grupo de Lie semisimple, por si acaso, ¿ya? Durante mucho tiempo se tenía solamente este resultado para los semisimples, pero recientemente, hace unos cuantos años, déjenme recordar, no es mucho, la verdad, deben ser unos 5 años tal vez, hay una mejora para este resultado. Ya lo ha hecho un profesor de Brasil, justamente el segundo supervisor de mi supervisor, Luis San Martín. Luis San Martín ha generalizado este resultado, ¿ya? Para matrices, para grupos de Lie complejos, ¿ya? Y lo he hecho con una alumna de doctorado y tienen el resultado, de hecho ya lo han publicado, ¿ya? El caso simplemente conexo y nilpotente, ahora fíjense bien, no tengo un sistema de control, pero este es un sistema afín, ¿cierto? Para este caso tenemos lo siguiente, ¿ya? El sistema es controlable si, solo si, el álgebra de Lie generada por estos campos de vectores, por estos que están aquí, solo los veis, ¿no? Es igual al álgebra de Lie de todo el grupo de Lie G, ¿no? Este es un resultado de Ayala, ¿ya? Fíjense bien el caso, ¿no? Cuando el grupo de Lie es simplemente conexo y nilpotente, ¿ya? Entonces, Ayala es muy reconocido en esta teoría de los sistemas invariantes, justamente por este resultado, ¿no? Ayala es mi supervisor de tesis de doctorado, ¿ya? Y él es el que ha creado este teorema, es el que tiene este teorema, y lo interesante de esto también es que después este resultado lo ha generalizado un ruso, ¿ya? Aquí lo voy a mencionar. El caso G simplemente conexo y completamente soluble, de nuevo el sistema afín, fíjense, el mismo sistema afín, ¿cierto? Nada más que el grupo ahora es simplemente conexo y completamente soluble. Déjenme decirles lo siguiente, ¿ya? Un grupo de Lie es nilpotente cuando el álgebra de Lie es nilpotente, y cuando el álgebra de Lie es nilpotente, cuando su serie central descendente se estabiliza en cero, ¿ya? Uno tiene una sucesión de subálgebras de Lie que va decreciendo, ¿no? La primera álgebra de Lie sería el álgebra de Lie total, la siguiente es una que en general es menor, la siguiente menor como subconjunto, ¿no? Etcétera. Y cuando esa serie se estabiliza en cero, el álgebra de Lie se dice nilpotente, ¿ya? Ahora, tenemos un teorema que se llama el teorema de Engel, que me dice que cuando el álgebra de Lie, me dice que el álgebra de Lie es nilpotente, sí, solo sí, el único autovalor que tiene la adjunta de cada elemento es cero, o sea, el espectro de la adjunta de X, donde X es cualquier elemento del álgebra de Lie G, es cero, ¿ya? Eso es una caracterización, es el teorema de Engel. Y déjenme decirles también que ha sido el teorema de Engel ha sido una tesis que se ha defendido en la carrera de matemáticas, ¿ya? ¿Ok? Ahí lo han explicado bastante bien. Bien, ¿qué es un grupo de Lie completamente soluble? Es un grupo de Lie que tiene un álgebra de Lie completamente soluble, ¿ya? ¿Y qué es un álgebra de Lie completamente soluble? Pues es un álgebra de Lie soluble, eso es cuando otra serie se estabiliza en cero, esto se llama la serie derivada, ¿ya? Cuando la serie derivada se estabiliza en cero, y además de eso, las adjuntas de X, donde X es cualquier elemento del álgebra de Lie, tiene solamente autovalores reales, ¿ya? O sea, cuando ustedes tienen una transformación lineal, en general los autovalores son complejos, ¿cierto? Pero en este caso los autovalores de todas esas transformaciones lineales son reales, ¿ya? Así de simple. Se puede probar que si la serie derivada se estabiliza en cero, la serie central descendente también se estabiliza en cero. Eso implica que toda álgebra de Lie nilpotente es soluble, ¿ya? Y
y las completamente solubles, entonces, son álgebras de Lie que caen al medio, entre las álgebras nilpotentes y las álgebras solubles, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo les había dicho el teorema de Engel que me decía que para las álgebras de Lie nilpotentes el espectro era cero, ¿cierto? El espectro de la adjunta de X era cero para cualquier X de G. Bueno, el cero obviamente es un número real, ¿no? O sea que en particular toda álgebra de Lie nilpotente es una álgebra de Lie completamente soluble, ¿ya? Bueno, entonces, las álgebras de Lie nilpotentes son un subconjunto de las álgebras de Lie completamente solubles, ¿no? Y fíjense el criterio para estos grupos de Lie. Para el caso G simplemente conexo y completamente soluble, el sistema es controlable si, solo si, el álgebra de Lie generada por estos campos de vectores es todo el álgebra de Lie del grupo. Fíjense, es el mismo criterio que para los nilpotentes, ¿no? Aquí está para los nilpotentes. Simplemente conexo y nilpotente, el mismo criterio, ¿no? Y fíjense en qué año se descubre esta generalización, ¿no? En el 96 por Shakov. Hay una anécdota respecto a esto, ¿no? De estos dos resultados. Cuando Ayala obtiene el resultado, él va a una conferencia y él habla de ese resultado me parece que en Polonia, o en Italia, no, en Italia. Él da una conferencia en Italia donde expone este resultado que está aquí, ¿no? Esto que está aquí. Y ahí habla con un matemático ruso, Agrachev, y le dice, ¿no? Bueno, Agrachev es como el experto mundial en la teoría geométrica de control, ¿ya? Y Ayala le dice a Agrachev, no, yo tengo este resultado, y le cuenta, ¿no? Le cuenta el resultado. Agrachev va y le habla a Shakov, a este que está aquí, y le dice, bueno, mira, hay este resultado, tienes que generalizarlo, ¿no? Y Agrachev solamente le dice el resultado, le dice el teorema, no le dice la demostración, ¿no? Y Shakov logra generalizar el resultado de Ayala, que obviamente es el mismo, ¿ya? Lo interesante está en las técnicas, ¿no? Ayala utiliza una técnica que se llama él crea un nuevo concepto matemático que se llama el vector simpléctico, ¿ya? Ese vector simpléctico nos ayuda a crear especies de funciones de Lyapunov para sistemas de control en este ambiente. O sea, lo que él crea es una función que es creciente en las órbitas, ¿ya? Y cuando esa función existe, evidentemente el sistema no puede ser controlable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque imagínense que una órbita, una curva integrable del A hasta el B, ¿no? Tengo dos puntos en el espacio, el A y el B, ¿ya? Evidentemente hay una trayectoria del A al B, ¿no? Hay una trayectoria, estoy diciendo que se pueden conectar, ¿ya? Si existiese una función que es creciente en esa curva, ¿cierto? En el punto A tomaría un cierto valor, digamos 1. En el punto B tomaría el valor de 7, ¿ya? Entonces, es imposible que haya una curva del B al A. ¿Por qué? Porque esta función es creciente en las órbitas. Entonces, como en A ya toma el valor de 1 y en B toma el valor de 7, es imposible que haya una curva de B al A, ¿cierto? Es esa idea que hace Ayala, ¿ya? Crea funciones que son crecientes en las órbitas. Lo interesante del caso es que Shakov crea casi lo mismo, ¿ya? Él crea una forma diferenciable que actúa sobre estos campos que están aquí y que básicamente hace lo mismo, ¿ya? Él crea un producto interior y todo eso, y básicamente es la misma idea que Ayala, ¿no? Pero, bueno, es interesante porque él no sabía de los resultados de Ayala, ¿no? No sabía cómo Ayala había llegado a las conclusiones, ¿ya? Bueno, esto sí es otro tema relacionado a esto de los sistemas invariantes de control, ¿ok? Entonces, yo les había dicho que en los sistemas de control me interesaba conectar puntos arbitrarios, ¿no? Conectar el punto A con el punto B. Bueno, pues la pregunta surge que, ¿qué pasa si yo estoy en un punto X0, por ejemplo, y yo quiero saber a qué puntos puedo conectarme en tiempo exacto 1, ¿no? ¿Cómo es ese conjunto? ¿No? O sea, tengo un tiempo fijo, ¿no? Un segundo, digamos, y ¿qué puntos puedo alcanzar yo desde el X en un segundo, ¿no? Bueno, a todos los puntos que yo si yo tengo un conjunto y tengo
puedo conectarme todos esos puntos de ese conjunto en un tiempo fijo, eso se va a llamar un conjunto isócrono, ¿ya? ¿Ok? Entonces, un conjunto es isócrono cuando existe un tiempo fijo, tal que para cualesquiera dos puntos, cualesquiera, puedo conectarlos, esos dos puntos, o sea, hay una trayectoria que comienza en X y termina en Y, pero fíjense bien, ¿no? El tiempo está fijo, ¿no? Ese tiempo TA es fijo para todos los dos puntos arbitrarios, ¿ya? Eso se va a llamar un conjunto isócrono. Bien, esto lo que les voy a contar aquí ya es un aporte mío, o sea, esto es lo que... Estos ya son teoremas propios que hemos hecho con el profesor justamente Ayala y con el profesor Kliman de Estados Unidos. Y entre los tres tenemos un trabajo que, donde hemos logrado encontrar conjuntos isócronos para diferentes grupos de Lie. Por ejemplo, en el caso de que el grupo de Lie sea completamente soluble y simplemente conexo, todo el conjunto G es un conjunto isócrono, ¿ok? Caso G semisimple, podemos descomponerlos en conjuntos isócronos. El caso reductible también lo podemos descomponer en conjuntos isócronos, ¿ya? Bueno, bueno, y después hay otras cosas más, ¿ya? Después de esto de los sistemas invariantes en grupos de Lie, por si acaso estos sistemas se siguen estudiando, ¿ya? Se siguen estudiando, se siguen obteniendo teoremas. Recientemente me ha llegado un artículo acerca de estos sistemas, lo estoy leyendo recién, así que esta es un área de investigación todavía bastante amplia, ¿ya? Estos sistemas se han generalizado, no voy a hablar de esto porque esto ya lo voy a hablar tal vez en alguna otra charla, qué sé yo, los sistemas lineales, pero esto lo voy a pasar, ¿ya? Bueno, aquí está un poco la bibliografía usada. Okay, los papers de Jacob Ayala, y este es el trabajo nuestro, ¿no? Con Ayala y Kliman. Okay. Bien, voy a finalizar ahora esta charla agradeciendo a los profesores de la UNSA y especialmente a quienes recuerdo con bastante cariño, y a Javier Guachaya, a Mario Paz y a Miguel Yugra, ¿no? Tres profesores que realmente han marcado bastante mi formación. Muchas gracias. Sí, buen día, doctor Zuñagua, buen día, profesor Fernando. Yo tenía una consulta, si es que me pueden escuchar bien. Perfecto. Primero, sí, agradecer a Fernando por su excelente exposición. Fue una revisión muy interesante sobre la teoría de control. Entonces, como mencionaba, en RN, cuando se estudian los sistemas de control, pues un tema muy importante es, por ejemplo, la parte de optimización, ¿cierto? Y por ahí aparece un resultado fundamental que es como que el principio del máximo de Pontryagin. Entonces, esto también ya ha estado estudiado o ya está estudiado en la parte de sistemas en grupos de Lie, o digamos todavía está pendiente, etcétera. Esa duda es la que tengo. Gracias, profesor Víctor. La pregunta que haces es muy, muy interesante y muy bien, y que viene totalmente al caso, ¿ya? Y la respuesta es sí. En los sistemas invariantes de control ya tenemos la versión del principio del máximo de Pontryagin. Como tú sabes, el principio del máximo de Pontryagin se aplica bastante bien en los sistemas lineales, ¿cierto? En RN, ¿ya? Y ya hay la versión para los sistemas invariantes de control. Sin embargo, justamente en lo que les había dicho, les había hablado de estos sistemas, ¿no? Que están aquí, y estos que aparecen aquí, los sistemas lineales en grupos de Lie, ya que son de esta forma, fíjate bien. Aquí, estos Bs que están aquí también son campos invariantes, ¿ya? ¿Ok? Y el campo A que está aquí ya pertenece al normalizador del grupo de Lie. El normalizador del grupo de Lie, en su álgebra de Lie, es otra álgebra de Lie, que está por encima del álgebra de Lie, ¿ya? Como tú sabes, todos los campos en un grupo de Lie, todos los campos completos, forman una álgebra de Lie, ¿cierto? Ya. El normalizador sería un conjunto de campos que está al medio, que está entre los invariantes y el conjunto de todos los campos del grupo de Lie, ¿ya? Es una álgebra que está por encima, ¿cierto? Ahora, cuando A está es un campo de esa forma,
y cuando ves un campo invariante no se tiene el teorema del el principio del máximo de Pontryagin. En estos sistemas no tenemos. ¿Sí? En los sistemas lineales en grupos de Lie no hay una versión del teorema de Pontryagin. En los invariantes sí hay. Así que un área de pesquisa, por ejemplo, interesante sería intentar encontrar el principio del máximo en estos sistemas, ¿no? Es una pregunta, pero muy desafiante, la verdad. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Con eso de los sistemas lineales, es exactamente el trabajo de Ayala, ¿no? El gran trabajo de Ayala cuando hablaba de este campo A, que es creo que le llama el drift, ¿cierto? Sí, Excelente, pero excelente. él no lo llama el drift, sino es que cuando tú tienes el sistema de control en la forma fin, ese campo que no Ajá. tiene controles ya se llama drift siempre, ¿ya? Ah, Lo que pasa es perfecto. que el trabajo, bueno, Ayala ha hecho un trabajo interesante en eso, donde él ha creado estos sistemas de control, digamos, ya En efecto. generalizando las Ajá. ideas de Marcus. Ok, Marcus crea los sistemas lineales de control, pero en matrices. Ayala generaliza esto para grupos de Lie, ¿ya? Ayala Ah, es el perfecto. como el que da origen, pero no es el que, digamos, ha estudiado totalmente esto, ¿no? Han habido otros después de Ayala, ¿no? Por ejemplo, está este francés, el Philippe Joan, por ejemplo, este brasilero, el Adriano, por ejemplo, ¿no? Ellos son los que después han estudiado bastante, ¿ya? Adriano tiene resultados muy interesantes, y de hecho se han defendido ya, Adriano y es, junto con Ayala, es tutor de unas tres o cuatro tesis de doctorado en los sistemas lineales de control. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, agradecer a todos los presentes por haber estado en esta charla, y un mensaje para los estudiantes. Esto de la teoría de control tiene mucha matemática, bastante matemática. En la teoría de control se intersectan áreas como el álgebra, la topología, el análisis. Prácticamente es una pequeña síntesis, pequeña y gran síntesis de lo que es la matemática, ¿no? Entonces, tengo bastantes tesistas que están trabajando en distintos puntos de la teoría de control, aunque ellos no lo sepan, porque, por ejemplo, tengo tesistas que están trabajando en álgebras de Lie, que, como ya les decía, son es la estructura, ¿no? Son los campos de vectores que aparecen. Así que hay tesistas que están trabajando en esa área, en álgebras de Lie. Lo que en el fondo estarían haciendo es estudiar la estructura de esos campos de vectores, aunque no lo sepan. Y también tengo tesistas que están trabajando en sistemas lineales de control. Víctor ya sabe porque hemos hablado también con él acerca de eso. Así que hay tesistas que están aquí en sistemas lineales de control. Y hay mucho por investigar todavía, mucho por hacer, mucho por leer. Por ejemplo, yo no he mencionado a los sistemas, a los sistemas bilineales, por ejemplo. La matemática aquí es muy desafiante. Si uno quiere meterse a esto, tiene que saber álgebra, tiene que saber geometría diferencial, tiene que saber análisis, topología, ¿no? Y la verdad que intelectualmente también es muy agradable, ¿no? Leer, por ejemplo, a Sussman. La verdad que uno cuando lee a Sussman ya realmente uno encuentra mucha belleza, ¿no? En las ideas que él tiene, qué sé yo, ¿no? O leer Kupka, por ejemplo, ¿no? Kupka es un matemático muy admirado. Creo que mi profesor me contaba que cuando Kupka iba a Limpa, los seminarios de él se llenaban, ¿no? Iban mucha gente a escucharlo porque la verdad que Kupka es como una biblioteca caminando, ¿no? En un año, por ejemplo, el registro de libros que le había sacado del IMPA creo que superaba los 1000. Esto me lo contaba como anécdota mi profesor, ¿no? Kupka sabe mucha matemática y Kupka también es uno de los fundadores de esta teoría, como les he mostrado, ¿no? Él ha hecho los criterios para las álgebras de Lie semisimples, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, para los estudiantes, estudien, sería bueno si tienen curiosidad por esta área. No es fácil, pero intelectualmente es muy gratificante, ¿ya? Bueno, entonces muchas gracias por asistir a la charla.